Hoy cocinen conmigo que vamos a hacer unas deliciosas chipitas de almidón que son sin gluten, apta para celíacos. Son súper fáciles, rápidas y las vamos a hacer al estilo que las hacemos acá en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones y en el país vecino que es Paraguay. Así que acompáñame y vamos a hacer estas deliciosas chipitas para acompañar tus mates. Lo primero que vamos a hacer para estas deliciosas chipitas es ponernos a cortar nuestro queso. Yo acá tengo, por un lado, este queso es un pate gras o un queso semiduro, cáscara colorada, también se lo conoce acá en Argentina. Contame cómo se lo conoce en tu país o qué queso le pondrías. Yo lo voy a cortar sumamente finito a este queso. Ahí les voy a mostrar cómo va quedando. Porque la idea es que cuanto más finito lo cortamos, más chiquitito, más integrado va a quedar en la masa. Y yo en esta preparación de chipitas me gusta utilizar una variedad de queso, no solamente un tipo de queso. Yo voy a utilizar en este caso 4 quesos, que te voy a ir contando a continuación cuáles son. Ahí lo tenemos listo, yo lo voy a correr para un lado de mi tabla y ahora vamos a pasar al siguiente queso, que es un queso tipo criollo, que vendría a ser un queso blando, un queso con muy poco de maduración, así que es para darle un poco de cremosidad a nuestras chipitas. Es un queso que acá en Misiones es muy común que la gente que tiene un par de vacas lo hace y después lo vende. Yo se lo compro a una amiga que hace y es delicioso este queso. Y los otros 2 que le voy a poner lo tengo por acá, que es un queso sardo rallado finito para darle ese saborcito intenso y picante y un trozo de ricota. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar todo esto a mi bowl donde voy a hacer la masa de las chipitas. 150 gramos de queso pate gras, 150 gramos de este queso criollo de Colonia. Tengo 250 gramos de ricota, que la voy a poner acá. Y tengo 50 gramos de queso sardo rallado. Una vez que tenemos los quesos acá, yo lo que me gusta hacer para que no queden bodoques muy duros, muy compactos, es aplastar un poquito la ricota, desmenuzarla, o podemos hacerlo antes también. ¿Podemos hacerlo sin ricota estas chipitas? Claro que sí. Como te contaba, esta es una receta muy mía, muy de acá al norte de Misiones, que está muy integrada con, además de lo tradicional del Paraguay y de Misiones, muy integrada a las costumbres alemanas también. Así que esto de añadirle ricota también viene por una cuestión ahí. En mi casa, mi abuela, mi mamá siempre han hecho las chipitas de almidón con ricota porque les deja mucho más húmeda, mucho más deliciosas. Así que en mi receta lleva ricota y si me preguntas, le deja muy bien a las chipitas. Así que ahora integramos todos estos quesos, los mezclamos un poquito. Yo tengo 4 huevos grandes, huevos de la Colonia de acá. Hago esta aclaración de 4 huevos grandes porque si los huevos que conseguís son muy pequeños, podrías ponerle 5 a 6 huevos. Pero yo le voy a poner 4 porque estos son huevos generosos. Una vez que tenemos nuestros huevos añadidos, le voy a agregar 100 mililitros de leche. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo esto. Integramos y ahora vamos a añadir la manteca. Yo tengo acá 150 gramos de manteca que está blanda, o sea, a temperatura ambiente. Además, le voy a añadir 2 cucharadas soperas, en mi caso, de sal. La sal obviamente es a gusto de cada uno. Mientras tomamos un matecito,
Y ahora que tenemos esto incorporado en nuestro bowl, vamos a mezclarlo. Estamos listos para nuestros ingredientes finales. Yo le voy a agregar 100 gramos de harina de maíz, que eso es un toque muy de nuestro país vecino de Paraguay, pero para mí le da una textura increíble, le deja como más crujiente, no sé, le da un toque particular la harina de maíz. Y le voy a añadir 2 cucharadas de polvo para hornear. Y ahora llega el momento de integrar nuestro almidón de mandioca, que les voy a contar un dato sumamente interesante. Acá nosotros en Misiones lo conseguimos rotulado así, como fécula de mandioca o almidón de mandioca. Este en particular es de una cooperativa de nuestro pueblo de Puerto Rico Misiones, así que y es de excelente calidad, la verdad que calidad digna de exportación. Así que vamos a utilizar esta marca, pero quizás en tu país lo conozcas como harina, almidón o fécula de mandioca o de yuca. Lo que es harina de mandioca o de yuca no es lo mismo específicamente, porque el almidón o la fécula de mandioca se obtiene por otro proceso. Acá te vamos a dejar también una imagen de cómo es la planta de mandioca, comentando si ya la conocías, cómo se la llama en tu país y qué usos se le da. Pero bueno, es una raíz de la cual se extrae harina, almidón, se la puede comer así, cocida digo, ¿no? A la raíz. Así que tengo 1 kilo, este paquetito tiene 1 kilo, pero yo no le voy a añadir todo el kilo, le voy a añadir más o menos 800 gramos a ojo, o sea, voy a dejar un poquito en el paquete. Si hace falta vamos a seguir añadiéndole un poquito más. Ustedes se preguntarán por qué voy a ocupar casi 1 kilo de almidón, ¿no? La idea es mostrarle lo que yo hago, por ejemplo acá una vez al mes o cada 2 o 3 meses. Lo que hago es hacer esta cantidad, o a veces hasta el doble, depende de las ganas con que me agarran. Y un super tips es congelarlas. Las vamos a mandar al freezer y podemos sacarla. La ponemos al horno unos minutos y tenemos listas nuestras chipitas de almidón. Así que está buenísimo para tener algo que nos saque del apuro cuando llega visita o cuando tenemos simplemente ganas de comer algo delicioso, sin gluten, hecho por nosotros con el matecito o el café. Ya me falta poquito. Quizás, dato, mi bowl tendría que haber sido más grande, pero bueno, es lo que había. Para que sea un poquito más cómodo amasar. O podríamos ponerlo en la mesada, hacer una corona e integrar todos los ingredientes ahí. Pero bueno, yo decidí hacer en este bowl, así que vamos a terminar lo que empezamos. Esto al no tener gluten, no es la idea ponernos a amasar y amasar y amasar. Simplemente la idea es unir todo esto, que no nos quede almidón suelto. Y ahí ya vamos a estar. Bueno, después de un ratito de mezclar esto con las manos, miren, así se ve nuestra masa. Ven que es una masa sólida, que no tiene ningún tipo de almidón suelto, y con esta textura está nuestra masa. Está perfecta así. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es buscar una horma, que yo tengo acá esta, que tiene mi papel manteca lavable. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer bollitos, que acá depende la imaginación de cada uno. A mí me gusta hacer los clásicos bollitos, o cuando estoy con tiempo, ¿no? Hacer bollitos de este tamaño, chiquitos preferentemente, y vamos a ir poniéndolos en nuestra horma para llevar al horno. También podemos hacer un choricito largo y cortarla con el cuchillo. Eso depende de lo que le guste más a cada uno. O si hay peques en la casa, no sé, he visto chipas con forma de osito, con forma de alguna fruta, qué sé yo. Es imaginación. Y acá tenemos para amasar un rato de bollitos. Yo lo que voy a hacer es una parte hornear para mostrar cómo quedan estas deliciosas chipitas. Y otra parte es frizar directamente. La idea es agarrar así una horma o una fuente, poner todos los bollitos uno al lado del otro y frizarlos. Y una vez que están congelados,
estos bollitos, vamos sacando a medida que necesitemos. Podemos hacer 6 chipitas, 8 chipitas, la cantidad que querramos, pero ya las tenemos como prelistas en el freezer, así que nos ahorra muchísimo tiempo. En nuestra zona, un clásico es, si viene alguien de visita a tu casa o si vas a la casa de alguien de visita, es caer con unas chipitas o hacer unas chipitas para tus invitados y acompañarlas con un delicioso matecito. Así que esa es la tradición de nuestra zona. Hay gente que les gusta hacerlas un poquito más grandes y hacemos unas formitas así, tipo larguitas. Y vamos a mandar a estas chipitas directamente al horno. La voy a poner en 200 grados a mi horno. La idea es que el horno esté bastante fuerte, entonces las chipitas se hacen rápido, explota mucho mejor el queso. Han pasado unos 10-12 minutitos y esto está con una pinta espectacular. Bueno, ignoren que las de atrás están un poquito más doraditas, pero un aroma delicioso y una pinta increíble. Mientras que esperaba que se horneen estas chipitas, yo terminé la masa de hacer bollitos y esta bandejita voy a llevarla directamente a congelarse para poder guardarlas y tenerlas en el freezer. Si te gusta mi video, suscríbete, no te olvides, déjanos un like que nos ayuda muchísimo y compartirlo para alguien que necesite cuidarse del gluten y le sirva esta súper receta de chipitas. Acá hemos activado nuestro matecito para degustar estas deliciosas chipitas. Así que miren lo que es esto, la textura que tiene y miren esto, lo que es una esponjosidad increíble. Así que vamos a degustar nuestras chipitas. Increíbles. Voy a degustar una de las otras también para que comprueben que no cambia el sabor, o sea, sí la formita y por ahí estas se tostan un poquito más rápido. Un 10 de 10 esta receta, así que hacela y contanos qué te pareció. Y si llegaste hasta acá de este video, muchísimas gracias por mirarnos. Nosotros vamos a seguir tomando unos matecitos y comiendo estas deliciosas chipitas de almidón sin gluten al estilo misionero. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.